Entonces hacíamos una diferencia entre una posibilidad y una probabilidad. Y decíamos que las probabilidades prácticamente es el cociente o el resultado de dividir lo que son los eventos favorables, es decir, los de que me generan certeza, ¿cierto? Entre el número de eventos posibles, es decir, y dentro de los posibles recuerden que están los que nos convienen y los que no convienen. Sin embargo, las posibilidades es el número de eventos favorables sobre el número de eventos no favorables. ¿Cierto? Y ahí notábamos una pequeña diferencia. Vamos a ver quién. Ok. Bien. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, pues estamos hablando de cuál es el grado de certeza que podríamos tener sobre un evento futuro. Entonces, repito, cuando hablamos de probabilidades, podemos definirlo como un grado de certeza sobre un evento ¿qué? Posible. Sí, pero en el futuro. Es decir, no es ya, sino en dónde? En el futuro. Cuando uno habla de probabilidades, habla para términos futuros. Es decir, para inferir en lo que viene más adelante. Entonces, para eso nos vamos a cuestionar, vamos a hacer algunos interrogantes. Quiero que pongamos atención y esto se da de la siguiente manera. Cuando yo digo, ¿cuál es la probabilidad que se dé o que suceda, ¿cierto? O que se presente un evento. Cuando hablo de un evento es de uno solo, uno solo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que hoy llueva? Entonces, eso por diferentes variables ya está determinado. Y entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a enunciar? Como ustedes lo pueden ver acá, digo P, que habla de probabilidad, y A, que es el nombre de quién, de un qué. Evento. De un evento. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Entonces, voy a copiar aquí la otra que me está dejando copiar de este PDF a este Word y aquí lo voy a reconstruir. Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente interrogante es, ¿cuál es la probabilidad que se den dos? Aquí hay una clave. En el anterior era ¿qué? 1, ¿cierto? Y en este que se den dos eventos ¿qué? Al mismo tiempo. Entonces, aquí decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que qué? Sigamos con el mismo. Que lloviera, ¿cierto? Que llueva. Ahora, si tomamos la misma línea del ejemplo, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Cuál es la probabilidad que qué? Que llueve y escampe. Que llueva y es... No, porque ahí no... Exactamente. En San Juan hace 8 días sucedió ese fenómeno. Entonces, que llueva, ¿cierto? Llueva. Y al mismo tiempo, ¿qué? Pues haga sol es un decir muy coloquial, ¿cierto? Que haga sol. Llueva. Entonces, mire que estamos hablando de dos eventos, ¿al qué? Al mismo tiempo. Y ahora, ¿cómo lo podemos representar? Aquí no lo copió, lo voy a copiar. Entonces, el evento A, que puede ser llover, y el evento ¿qué? B. Aquí es cuando hablamos de A intersección B. Voy aquí a insertar me toca hacer de todo otra vez. Insertar un símbolo de intersección. El problema es dónde lo encuentro. Ya lo vi. Insertar. Ok. Entonces, cuando hablamos de cuál es la probabilidad que A intersección B, estoy hablando, es cuál es la probabilidad que se dé un evento y, aquí está la clave, y al mismo tiempo, o a su vez, o a la vez, se dé cuál. El contrario a ese, profe, el contrario al primero.
Bueno, no necesariamente es el contrario, sino que se dé otro evento, ¿ok? Otro suceso, otro fenómeno, como lo quieran llamar. ¿Estamos? Y entonces cuando hablamos de intersección, hablamos de y, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bien. Vamos para la siguiente. Y la siguiente dice, ustedes lo tienen ahí en su guía, ¿no? Yo estoy aquí reconstruyendo. Ya después miraremos con el que sabe, el ingeniero, a ver qué me puede solucionar. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que se dé un evento u otro? Cuando digo u, es un sinónimo de ¿qué? De exclusión. De diferencia. O es uno, o sea, no pueden ser los O dos el al otro. tiempo. Es uno u otro. Bien, si se da uno, excluye al otro. O uno de los dos, ¿cierto? Entonces tengo dos en consideración, ¿cierto? Y estoy determinando cuál es la probabilidad que se dé uno de esos. ¿Cuál? Cualquiera, pero que se dé uno de los dos. Y entonces cuando hablo de unión, entonces aquí el símbolo es unión. Entonces voy a insertar por aquí el símbolo unión. Todos recuerdan el tema de conjunto, ¿cierto? Hoy vamos a explicar probabilidad de una forma muy sencilla. Si no aprendemos probabilidades con esto, no aprendemos con nada. Ahora, nah. ¿Por qué las cosas que uno necesita no las encuentra? Ah, digamos que esta es la unión. Se perdieron, profe. Sí, sí, pues, mucha. Yo le pago lo de un trasteo. En un trasteo aparecen las cosas que, ¿qué? Que se habían perdido y se pierden las cosas que estaban. Bien, entonces cuando hablamos de U, pues aquí yo no puedo decir otro, ¿cierto? Porque pues O con O no se puede. Entonces queda, ¿cuál es la probabilidad que A unión B? Que es lo mismo que decir la probabilidad de B más la probabilidad de A, o lo contrario, ¿no? En el orden. ¿Cuál es la probabilidad de A más la probabilidad de qué? De B. Y es lo mismo que decir cuál es la probabilidad que se dé el evento A, ¿cierto? O el suceso A, o se dé el evento B. ¿Estamos? Entonces aquí la clave es la O, uno o el otro, o como dirían en el campo, o el burro o el potro, o el uno o el otro. Bien, hasta ahí cómo vamos. Entonces que se dé un evento, que se den dos al mismo tiempo, y en este caso que de dos se dé uno o que se dé el otro. ¿Estamos? Vamos con la otra pregunta, el otro interrogante. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad que se dé un ejemplo, perdón, un evento, es que un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se dé un qué? Un evento dado que se dé otro. Cuando hablamos de ese dado que, es cuando damos por hecho o afirmamos que el otro se está dando. Entonces es una intersección. Entonces, y aquí lo vamos a denotar con un dividido, con un slash, ¿cierto? A dividido B o dado que. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que se dé el evento A dado que, dado por hecho, se dé el evento ¿qué? B. Si trabajamos el ejemplo de arriba, ¿cómo podría ser? En este caso, ¿cuál es la probabilidad que llueva o que haga sol, cierto? En este caso sería así. Aquí no lo hicimos, se nos olvidó. Y dirían ustedes, pues se lo olvidó a usted, profesor, a nosotros no. Que llueva o que haga sol, ¿cierto? En este caso, ¿cómo será? ¿Cómo podríamos tenerlo ahí en cuenta? A ver.
¿Cuál es la probabilidad de que llueva si hace sol? Entonces podemos decir, ¿cuál es la probabilidad que haga sol? Dado que esté lloviendo. En este caso ya doy por hecho que está ¿qué? Lloviendo. Que ya lloviendo. Lo podemos también, digamos, ausionar con el tema del granizo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes dieron cuenta, pero por ahí en el Alto del Boquerón, eso parecía Estados Unidos, nevado, ¿cierto? Mucha nieve. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad que caiga granizo dado que esté lloviendo? ¿Cierto? O podemos decir, ¿cuál es la probabilidad que caiga un rayo dado que está tronando? Entonces, en este caso estoy dando por hecho, por certeza, que está ¿qué? Sucediendo uno de los dos ¿qué? Eventos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya con estas 4 preguntitas, muy sencillas, ¿cierto? Ah, bueno, aquí había olvidado que para poderla resolver tenemos lo siguiente. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de A intersección qué? B dividido la probabilidad de B. Repito, para resolver este interrogante donde determinamos o necesitamos determinar cuál es la probabilidad que se dé A o el evento A, dado que se da o que se está dando el evento B. Para resolverlo matemáticamente, lo que vamos a hacer es tomar la intersección de A y B dividido la probabilidad de ¿qué? De B. ¿Estamos? ¿O no estamos? Preguntas, inquietudes, casos no resueltos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver, creo que ahí ya sigue un pequeño ejemplo y entonces aquí dice, para recordar, aunque ya se lo recordé, ¿cierto? En este caso, las probabilidades es el número de resultados o de eventos favorables, otros dirían de eventos exitosos, ¿cierto? Sobre el número de casos posibles, ¿cierto? Bien. Y vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente. Vamos a hacer evaluación del desempeño. ¿A cuánto les gusta que los evalúen? Hay un silencio rotundo. ¿A nadie? A mí me gusta que me evalúen. Es ¿A bueno. usted le gusta? Muy pocos. Muy poco. Vamos a ver, creo que esta sí la tengo aquí en Excel. Y si no la hacemos. Venga, a ver. No, no está. Bueno. Vamos a construirla mejor aquí en Excel. Entonces resulta y pasa que se hizo una encuesta a los funcionarios que asistían a una alcaldía. ¿Cuál, profesor? La que aparece ahí. ¿La recuerdan esa alcaldía? ¿Cuál es el nombre de esa alcaldía? XYZ. XYZ. Bien. Lastimosamente, la administración pública tiene la mala fama de atender bien o atender mal. A ver, cuéntenme. Pésimo, mal. De No, pero atender sí, mal. no fuimos al extremo. No, de atender mal. Pésimo no, mal, mal. Dejémoslo en mal. Entonces, mire. Entonces, lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Es los resultados de la atención. Y la atención la vamos a evaluar en 3 niveles. Mala, regular y buena.
¿Ok? Y esto fueron a 100 encuestados de la alcaldía XYZ. Entonces, por aquí tenemos. Vamos a ver si podemos copiar esto, aunque no creo, pero bueno. Vamos a ver. Copiamos al menos esto. Entonces, esta SE traduce Secretaría de ¿qué? De Educación. No, esto no. Eso es mejor hacerlo. Entonces, tenemos mala, si es mala primero. Mala. ¿Qué? Primero es Regular. buena, después regular y de última mala. Entonces aquí, buena. Entonces, empezamos a hablar primero de las cosas buenas. Regular. Y por último, lo malo. Bien. Entonces, vamos a hablar de la Secretaría de ¿qué? Educación. De Educación. Bien. Y en la Secretaría de Educación fueron 270 personas allá. Y 100 dijeron que lo habían atendido bien. ¿Listo? De esos 270, 50 dijeron que hay regular tirando a bueno. Y más 120. Entonces aquí debemos tener otra columna que sume, ¿cierto? Entonces un total. Ok. Como estamos en Excel, vamos a decir que sume acá 100 más 50 más, y eso da 270. Listo. Ahora, ¿qué otra secretaría hay? La de Desarrollo Económico. Desarrollo Económico. A Desarrollo Económico asistieron 295. 165 dijeron que los habían atendido bien. 30 dijeron que regular. Y 100 que mal. Aquí yo arrastro y ya tenemos 200 ¿qué? 95. Vamos a pedirle aquí a este señor que también sume, a ver. Que vaya sumando acá. Bien. ¿Qué otra secretaría tenemos? Desarrollo social. Entonces, desarrollo social. En desarrollo social asistieron 195. 85 dijeron que lo habían atendido bien. Esos 195, 75 dijeron que regular tirando a bien. Y 35 dijeron que mal. Vamos a ver, eso debe sumar 195. Ok, y ya llevamos 700. Bien. Nos falta la Secretaría de Gobierno. Asistieron 240. Secretaría de Gobierno, entonces. Secretaría de Gobierno. $90 dijeron que lo habían atendido bien. 80 que regular tirando bien. Y mal 70. Y esto pues debe sumar. Listo. Quiere decir que esta nos sobra. Estas las voy a quitar de por acá. Eliminar. Y aquí lo que voy a hacer también es sumar. Vamos a sumar por acá. Entonces, mire,
que los de acá traduce cuántas calificaciones de esos 1000 se dieron como buena. Entonces, 40. Regular, 275. Y mala, 375. Si yo sumo por aquí, vamos a sumar por acá. Los de acá también nos debe dar ¿qué? Mira, quiere decir que lo hicimos bien. ¿Estamos? Estamos. Sí, señor. Más o menos me estoy haciendo entender cómo es qué es lo que vamos a hacer. Sí, Sí, señor. profe. Entonces, recuerden que aquí estamos, aquí lo que estamos es validando, ¿cierto? El resultado de unas encuestas donde se evaluaron a 100 transeúntes o usuarios, ¿cierto? Como lo quieran llamar, que asistieron a la alcaldía XYZ y prácticamente asistieron a 4 dependencias. Y esas 4 dependencias, los 1000 que asistieron, pues fueron evaluados, bueno, no evaluados, sino dijeron o evaluaron a las personas que los atendieron como una buena atención, una atención regular o una mala atención. Y lo que vamos a hacer es meter esas 1000 encuestas en una cesta, es decir, en un solo, digamos, en un cajón, ¿no? En una bolsa, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Entonces yo voy a copiar esto por acá y lo voy a pegar acá. Bueno, y la tabla. Se supone que la copié toda, pero bueno. Se supone que copié todo, pero bueno. Ah, ahora sí. Hoy como que todo me quiere tomar del pelo. Listo. Bien, entonces ahí ya tenemos, uy, 20% no. Ahí ya tenemos nuestros resultados. ¿Alguien ya tiene por ahí el primer interrogante que me lo vaya mencionando mientras cuadro esto? El primero dice, ¿cuál es la probabilidad que al sacar una encuesta, sí, al Sí, sacar una señora, encuesta al azar, es. el encuestado haya calificado como buena su atención? Ok. Entonces, según lo que ya vimos, ¿a cuál tipo de pregunta estará relacionada? ¿Con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta? Con la primera columna. Con la primera. Bueno, recuerden que nosotros hicimos una primera pregunta que hace referencia a un solo ¿qué? A un solo evento. Otra que hace referencia a 2 al mismo tiempo. Otra que hace referencia a 2, pero uno y el otro no. Y otra que hace referencia a uno dado o dando por certeza, por hecho, que el otro se está dando. Pues sería la primera, ¿no? Porque preguntan que cuál es la probabilidad que sacar al azar el encuestado haya sido calificado como buena su atención. Entonces, en orden, este sería que se dé ¿cuántos eventos? 1, 2, 3, 2 Uno. al mismo tiempo, uno o el otro. Uno Uno. solo, profe. Muy bien. Entonces, bien, perfecto. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que al sacar, recuerde que las colocamos todas en un solo lugar, y entonces revolcamos así como hacían concursos y sacaban un sobrecito, entonces vamos a sacar una encuesta, ¿al qué? Al azar. Al azar.
¿por qué tendremos que hablar del azar? A ver. Porque hay tres posibilidades. O saca buena, o saca regular, o saca mala. Entonces ahí no se puede tener certeza de qué resultado tiene. Bueno, usted ya me mezcló posibilidades con probabilidades. Recuerda que aquí vamos a hablar de probabilidades. Entonces resulta y pasa que cuando hicimos por ahí el inicio de las probabilidades, prácticamente las probabilidades nacieron con los juegos de azar, recuerden. ¿Lo recuerdan? Hicimos algunos ejemplos. Sí. ¿Cuál es la probabilidad en el tema como es de juegos de azar? Entonces, lo que más representa un juego de azar, ¿qué es? Un dado, ¿cierto? Un dado. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la probabilidad que al sacar una encuesta al azar, ¿cierto? Es decir, no es al dedillo, ¿cierto? Sino que se va a hacer un sistema de muestreo o de, ¿cierto? Para poder sacar una al azar, que eso lo vamos a ver mañana, si Dios nos da vida, o el domingo. Y vamos a ver que puede ser aleatorio simple, ¿cierto? Sistematizado, ¿cierto? Por conglomerado, por experiencia o, digamos, decisión del encuestador, bueno, qué sé yo, o el investigador. Entonces, en este caso, lo que vamos es al azar, sin mirar, ¿cierto? ¿Sí? Sin decir, sin tener un parámetro establecido, sino revolcamos y tomamos una, ¿cierto? Y determinar cuál es la probabilidad que el encuestado, ¿cierto?, haya sido calificado como ¿qué? Como buena su atención. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podríamos nosotros hacer? A ver, ¿qué les ocurre? Lo primero que tenemos que hacer es enunciar la probabilidad. Y la probabilidad, pues, se enuncia con la palabra, con la letra ¿qué? B. Entonces, en este caso, ¿qué seguiría? Yo diría que es B. ¿Por qué B? Porque estamos, digamos, preguntando cuál es la probabilidad que la atención haya sido ¿qué? Buena. Buena. No es porque sea el evento B y el A, no. Es porque su calificación haya sido buena. Recuerden que por aquí hay una, digamos, una convenciones que B traduce ¿qué? Buena. Muy bien. Ahora, en ese orden de ideas, ya la tenemos aquí, digamos, estructurada nuestra probabilidad. ¿Cómo vamos a desarrollarla? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podríamos desarrollarla? Profe, sería el número de resultados favorables dividido el número de casos posibles. Muy bien, para eso es la teoría, ¿cierto? Entonces la teoría dice, vamos a colocar esta. Yo tenía aquí una cantidad de fórmulas y se me borraron. Vamos a dejar esta. Entonces, siguiendo la teoría, el número de eventos ¿qué? Favorables sobre el número de eventos posibles. Entonces, ¿cuál sería el número de eventos favorables? A ver, me voy para la tabla. 440, profe. Muy bien. Entonces, tendremos que el número de eventos favorables. ¿Por qué 440? Porque esa es la sumatoria de todos los que les dio ¿qué? Una calificación. Buena, calificación buena. Eso. Entonces, 440. Bien. Ahora, número de eventos posibles. 1000, profe. Muchachos, están volando. Muy bien. ¿Sí me hago entender? ¿Para todos? Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? Profesor, pues estamos aplicando la teoría. ¿Número de eventos qué? Favorables sobre los posibles. En este caso, ¿cuánto es el resultado? Aquí como está, debe ser 0.44. ¿Cierto? Recuerden que esto debemos que multiplicarlo por 100 y tendremos que esto daría el 44 ¿qué?
44%. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí también aquí. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Parece que todo está claro. Bien. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Profe, una cosita, si lo estoy Señora. haciendo en este momento en Excel, uno digamos, lo formula como usted nos indica. Claro, entonces aquí, Claramente por ejemplo, entendemos por que ejemplo, es entonces el digo- 44%, pero si usted hace la operación desde ceros, me dio, digamos, 4.400%. no, ¿cómo Entonces, así? quiero ver cómo Voy a lo... hacerlo, vean. Entonces, estoy aquí colocando porcentaje, ¿cierto? Voy a colocarle 2 decimales. Y digo, 440 dividido 1000. Me da 44%. ¿Por qué le daría más? ¿Qué hizo mal? A ver, cuéntenos. Coloqué el 440 bajo 1000 porque hago el ejercicio describiéndolo para después tener el ejemplo. Y hice la división, me da 0,44. Ahí lo multipliqué por 100 Sí, y me claro, daba ya. 44. Cuando le coloqué el porcentaje fue que salió 4.400. Ah, porque es que su merced está haciendo doble ejercicio. Es uno nomás, o es, como dije ahorita, o es el burro o es el potro. Pero estás colocando los dos. No, los dos no, o es el uno o es el otro. Entonces aquí, esto es 440, ¿cierto? Y 1000, ¿cierto? Y digamos que aquí está el dividido. Como aquí lo colocamos así. Entonces aquí yo puedo combinar esto para que me quede centradito. Centrado. Y aquí hago la misma operación. Entonces me imagino que lo está haciendo de esta forma, ¿sí? Así. Sí, señor. Ah, muy bien. Entonces, la probabilidad de que al sacar una encuesta al azar, este encuestado haya calificado su atención como buena, ¿es del qué? 44%. Bien. Entonces, ¿esa sería qué? La probabilidad que el resultado sea Esa bueno. sería la respuesta. Entonces, aquí, hey, si hay una pregunta, lo más lógico es que usted dé una qué. Una respuesta. Una Muy respuesta. bien. Si usted le hacen una pregunta y usted no responde, entra en problemas. ¿Cierto? Y ya les dije que más si esa pregunta la hace su señora. o viceversa, ¿no? La probabilidad que al sacar una encuesta al azar, el encuestado haya calificado su atención como, perdón, haya calificado como buena su atención, es del ¿qué? 44%. ¿Listo? ¿Claro? ¿Fácil? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces alguien me dice, no, profe, pero es que usted cuando está explicando fácil, pero cuando nos deja los ejercicios, los talleres, sí, se nos complica el tema. Venga, a ver quién está escribiendo por acá, que veo 2 mensajes, pero no veo qué.